Buenas, ¿qué tal están, shooters? Yo soy Alma del canal de YouTube El Mundo de Alma y hoy me he colado aquí en el canal de Irene porque queremos enseñaros dos recetas muy ricas y muy fáciles de chocolate y avellanas para San Valentín. En mi vídeo vamos a aprender a hacer unos bombones de chocolate blanco rellenos de praline de avellanas que están deliciosos y les van a ayudar a conquistar el corazón y sobre todo el estómago de cualquier persona. Y en el mío aprenderemos a hacer una cheesecake de chocolate y avellanas que está buenísima. Así que empecemos. Los ingredientes que vamos a necesitar son: para el praline de avellanas, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de avellana, 10 mililitros de agua y una gota de limón. Además necesitaremos 100 gramos de nata para luego hacer la crema. Y por último, para los bombones en sí necesitaremos 150 gramos de chocolate blanco, de los cuales separaremos 100 gramos por un lado y 50 por el otro, que previamente habremos troceado. Vamos a empezar haciendo el revestimiento del bombón. Les voy a enseñar una forma de atemperar el chocolate más sencillita y rápida que haciéndolo en mármol. Vamos a fundir en el microondas los 100 gramos de chocolate, en intervalos de 10 segundos. Siempre que lo saquemos, removemos con una lengua en el mismo sentido y con movimientos envolventes. Una vez nuestro chocolate esté completamente fundido y a una temperatura entre 38 y 40 grados, añadimos el resto del chocolate. De esta forma bajamos la temperatura. Una vez esté a unos 27 o 28 grados podemos usarlo. Esto que acabamos de hacer se llama temperado. Con ello vamos a conseguir diferentes cosas, como por ejemplo que nuestros bombones queden brillantes, bonitos y sean más fáciles tanto de moldear como de desmoldar. Ahora vamos a rellenar los moldes. Les aconsejo trabajar sobre una superficie fácil de limpiar o sobre un mantelito de plástico. Verteremos el chocolate en los moldes. Quitamos el exceso con una espátula y le damos unos golpecitos para que las burbujas salgan a la superficie. Ahora vamos a vaciar el molde. Le damos la vuelta rápidamente y dejamos que caiga el exceso, ayudándonos con la espátula para limpiar el molde. Aquí es posible que necesiten ayuda de otra persona. Lo dejaremos boca abajo un tiempo para que el exceso caiga y el chocolate se enfríe. Una vez esté más sólido le podemos dar la vuelta y ya lo podemos dejar enfriar del todo. Lo aconsejable sería dejarlo endurecer fuera de la nevera, porque la humedad al chocolate le sienta muy mal. Mientras enfría, vamos a preparar el praliné. Esto es muy sencillo. Lo primero que haremos será tostar nuestras avellanas en el horno hasta que se doren. Pueden escoger cualquier fruto seco para esto. Una vez doradas, las dejamos enfriar por un lado y en un caso ponemos el agua, el zumo de limón y el azúcar al fuego. Cuando tome el color de caramelo, añadimos con cuidado nuestros frutos secos. Mezclamos bien y lo vertemos todo sobre un papel de horno o un silpad. Con cuidado, como siempre, de no quemarnos cuando trabajamos con caramelo. Ahora dejamos que enfríe. Una vez esté listo, partimos este caramelo y lo pasamos a una trituradora o a un procesador de alimentos. Y vamos a triturarlo hasta que la avellana suelte todo el aceite y quede una pasta semilíquida. Y esta es la textura final que queremos conseguir. Lo pasamos a un bol y reservamos. Ahora ponemos nuestros 100 mililitros de nata en un caso y dejamos que hierva. Una vez esté, añadimos parte de la nata al praliné y mezclamos bien hasta que esté homogéneo. Ahora terminamos de añadir la nata y dejamos enfriar en la nevera. Una vez esté bien frío, lo montamos y lo pasamos a una manga pastelera. Y ya tenemos nuestro relleno. Ahora vamos a una de mis partes favoritas, rellenar los bombones. Es mejor si cortamos la apertura de la manga pequeñita para tener más control. El truco es que quede un espacio para cubrir con el chocolate después, pero que no sea demasiado para que no quede aire dentro del bombón, porque esto con el tiempo hace que se pongan malos. Una vez estén, pasamos a la nevera o al congelador a enfriar completamente para que el relleno se endurezca. Aquí están mis bombones ya bien fríos y he vuelto a temperar un poco de chocolate para hacer la suela. Para esto cubrimos los bombones, limpiamos el exceso de chocolate con nuestra espátula y lo dejamos enfriar de nuevo. Ya el último paso es desmoldarlos y disfrutar de nuestros deliciosos bombones. Y como siempre, esta receta la pueden variar a su gusto. Aquí están viendo otra versión, unos bombones de chocolate negro con relleno de praline de almendra. Esperamos que os haya gustado esta receta y que la pongáis en práctica, y si es así, decídnoslo en los comentarios. Y no olviden pasar a ver la receta de Alma, les voy a dejar su vídeo por aquí y todas sus redes sociales en la caja de descripción. Visítenla porque créanme que no se van a arrepentir, es una chica genial. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!